Entonces, la ecuación de corte genérica para cualquier proceso va a considerar lo siguiente: una potencia de corte, que puede ser térmica, mecánica, una eficiencia de corte, un volumen que se retira para efectuar el corte y una energía específica de corte. Entonces, esa es la ecuación maestra para todo tipo de proceso de corte. El volumen va a estar asociado a la geometría, cómo se está cortando. La energía específica depende de los materiales, básicamente. La potencia va a depender del proceso, sea láser u otro. Y la eficiencia es cómo se acopla esa energía al material. ¿Cuán eficiente? ¿Cuánta de la energía total se va al corte? Porque dependiendo de cada método, no todo se va a ir en ese proceso. En el caso de un sistema láser, pérdidas de calor por transferencia, por radiación, convección, conducción, reflexión también del láser por la superficie del material. Pero en otras tecnologías como el corte por agua, por ejemplo, parte de la energía también se va en el mismo chorro de agua que interactúa un tiempo con el material, pero parte también de ese momentum o energía cinética pasa de largo. Cuando a una de esa ecuación le saca logaritmo, ¿cierto? Se puede rearreglar y podemos decir que el logaritmo de la energía específica de corte es igual al logaritmo de la potencia por la eficiencia menos el logaritmo del volumen cortado. Y si eso se grafica, me van a dar curvas, ¿cierto? Isocurvas donde a lo largo de esta línea yo tengo la relación de corte entre lo que sería energía específica de corte y volumen de corte para una cierta potencia para el material A o B o C. Entonces, de alguna manera pueden existir, ya hay mapas para diferentes procesos, para diferentes materiales, donde yo puedo saber qué volumen puedo cortar, y esto es volumen por unidad de tiempo, ¿cierto? Dada una cierta energía de corte y una potencia. Bueno, si nos enfocamos en el corte láser, ¿cierto? El corte láser es un proceso en donde el láser va a impactar en una superficie y el láser, que está compuesto de fotones, podemos también mirarlo como un haz electromagnético donde estos fotones tienen un campo eléctrico y uno magnético. El campo eléctrico es el que realmente produce el corte porque es el que interactúa con los electrones del material. El magnético no tiene un efecto tan fuerte, ¿cierto?, en esa interacción. Entonces, si nos centramos en el campo eléctrico, solamente es un vector que yo puedo descomponer en dos direcciones. Una dirección que puede estar dentro de un plano de incidencia, ¿cierto?, o bien podría también estar o tener una componente que sea perpendicular a ese plano. O sea, o puede ser contenido en el plano o paralelo al plano de incidencia o perpendicular al mismo. Entonces, esos dos vectores van a interactuar con la superficie, ¿cierto? El que está perpendicular, de alguna manera va a estar ahora paralelo a la superficie, y el que está paralelo al plano de incidencia, en cierta forma va a tener también ahora una componente perpendicular a la superficie. Y en la superficie es donde están los electrones. Así que eso es importante porque nos va a permitir entender que para realmente poder hacer que la energía de un láser se acople a un material, el láser tiene que impactar en un ángulo en el material. No es solamente un impacto perpendicular como uno tendría a verlo, ¿cierto? No es solamente que el láser llegue a 90 grados por la superficie. Va a haber un ángulo en el cual la absorción va a ser máxima. Porque la manera en que la componente perpendicular al plano de incidencia y la paralela interactúan con la superficie o con los electrones de incidencia es diferente. Entonces, ¿por qué hay una diferencia? Tratemos de verlo en este esquema. La componente paralela, que está oscilando en el plano que contiene el láser, y ese plano a su vez perpendicular al plano de la superficie, al estar contenida en ese plano, oscila en ese plano. Y podríamos pensar en una componente a su vez de ella, que sea perpendicular, ¿cierto? O sea, vertical, perpendicular a la superficie, contenida en el plano, ¿cierto? Y por lo general esa componente paralela va a hacer que los electrones oscilen
en esa misma dirección. Las electrones empiezan a oscilar tratando de salir de la superficie. O sea, el electrón que está acá, al sentir este campo oscilante, va a querer también seguirlo y va a querer salir. Pero obviamente, como no puede salir, le va a ser más fácil en este problema que no es simétrico, porque a pesar que acá hay un material y acá hay un medio, una atmósfera, ¿cierto? Realmente la amplitud de esta oscilación va a ser mayor hacia el material. Y lo que va a hacer entonces es que ese electrón vibre con más fuerza hacia el interior del material que hacia afuera. Y por lo tanto acopla la energía hacia el interior del material. Entonces la componente paralela, la que estaría aportando energía dentro del material. La componente perpendicular, ¿cierto?, que sabemos que es paralela a la superficie, al ser perpendicular al plano de incidencia, va a hacer que los electrones oscilen en la superficie y pueden oscilar hacia la derecha o izquierda de igual manera, porque están en un medio simétrico, y por lo tanto pueden oscilar sin ningún problema. Van a oscilar ahí, y después de un tiempo, una vez que haya pasado el láser instantáneamente, esa oscilación va a decaer y realmente va a reflejarse. Entonces, la componente paralela es la que se absorbe, la perpendicular es la que se refleja. Okay. Más en extremo, no estamos diciendo que alguna componente pueda absorberse la paralela o reflejarse, perdón, de la perpendicular o reflejarse la paralela. Entonces, la componente del vector de campo eléctrico al plano de incidencia se absorbe en mayor proporción que la componente de campo eléctrico perpendicular al cero. Por esta simetría de la oscilación, ya que acá hay una atmósfera, acá hay material, pero cuando está perpendicular hay material de un lado como del otro en ese plano. Puede ser que esta gráfica no es muy fácil de ver, pero espero que en la explicación quede claro. Entonces, en el primero, paralelo al plano de incidencia, se fuerza al electrón a oscilar fuera de la superficie libre, favoreciendo así la absorción. Al tratar de forzarlo que salga, pero no puede salir porque está enlazado el átomo, de alguna manera, como un efecto de acción y reacción, su amplitud es mayor hacia el interior y transmite la energía hacia el interior, de movimiento, energía cinética. En el último caso, cuando es perpendicular al plano de incidencia, si esta es la superficie, acá está llegando el láser, hay un plano acá perpendicular, donde está acá la componente oscilando perpendicular y la paralela está oscilando en este sentido, hace que los electrones oscilen en esta superficie, pero cuando ya pasa el láser, siguen oscilando una cantidad de tiempo, se relajan, todo vuelve a un estado de equilibrio y, como están oscilando en este sentido, emiten entonces energía también según el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Es la ley de Snell de reflexión básicamente. Mientras menor es la longitud de onda, más energético es el fotón, tiene mayor frecuencia, y así un electrón en la superficie puede absorber el fotón con mayor eficacia. Entonces, generalmente en metales son los electrones libres los que absorben la energía del láser. En el caso de los cerámicos, muchas veces ocurre que cierta longitud de láser pueden penetrar el material al ser cerámico, al ser transparente, y por múltiples reflexiones también se van absorbiendo los fotones. Pero en metales que son opacos, sobre todo el infrarrojo y en general a todo el espectro visible también, vamos a ver que son los electrones libres en la superficie que interactúan con los fotones del láser. ¿Okay? Entonces, en muchos casos se refleja gran parte del láser, pero mientras menor sea la longitud de onda, mayor la frecuencia, más acople hay, porque esta vibración que tiene la componente paralela del campo eléctrico es tan fuerte, con amplitud tan alta, que hace que ese electrón sea inmerso, por así decir, digamos, dentro del sólido y transmita su energía cinética, o sea, su energía potencial, por así decir, cinética, que se traduce en calor dentro del material. O sea, ese electrón choca tal vez con otros electrones o con otros núcleos, ¿cierto? Y transfiere la energía y se produce mayor vibración interior, finalmente temperatura, con todos los efectos que puedan llegar a eso. Bueno, los láseres que salen de los resonadores ópticos pueden ser linealmente polarizados, pueden ser aleatoriamente polarizados o incluso de polarización elíptica también, o incluso circular. Y esto es una cosa que no se sabe mucho y es interesante. El corte láser funciona gracias a que se fuerza que
la polarización del haz de salida del equipo láser, del resonador óptico, sea circular. Pero eso no es natural, para eso hay que forzar que sea circular. ¿Ya? Los primeros láseres de potencia que llegaron a la industria o empezaron a ser estudiados para corte láser presentaban un corte no simétrico. Cortaban muy bien en una dirección, pero al cambiar la dirección en 90 grados cortaban mal. Cortaban con menos penetración, el ancho de corte cambiaba, etc. O tenía un cierto grado de angularización. Hasta que una persona, en particular el profesor Flemming Olsen en la Universidad de Dinamarca, ¿cierto? La Universidad Técnica de Dinamarca en Lyngby, siendo estudiante, propuso la idea de que había que hacer que el haz de salida del resonador láser, que generalmente es linealmente polarizado, pero con un ángulo aleatorio, se forzara a que saliera de manera circular. Si queremos hacer una analogía mecánica, es como tratar de cortar una placa de algún material con una broca circular, una fresa que rota, o con un filo que podría ser de un cuchillo. Claro, yo con un cuchillo puedo cortar muy bien a lo largo del canto del cuchillo, pero si trato ahora de cortar con la parte perpendicular va a ser imposible, no tiene filo y es mucho más ancho. Si yo hago rotar el cuchillo ahora, como una fresa, un taladro también, si nos queremos imaginar algo que gire, voy a poder entonces ahora repartir ese canto de corte en todas las direcciones, y independientemente de cómo me mueva, voy a cortar. Así que esa fue la innovación que tomó lugar en la industria del láser hacia el corte en los años 70, y que permitió que el láser pasara a ser una herramienta de corte con un nivel de adaptación del mercado gigantesco. O sea, vimos cómo pasaron del año 93 ya de 300 millones de dólares en sistemas de procesamiento de láser, mayoritariamente corte, a casi 15 billones ahora. Eso es producto de que esa innovación de usar un vector eléctrico de polarización circular permitiera cortar de manera simétrica. Esa innovación, interesante hoy día, ya que hay mucho auge en innovación, no fue patentada, ¿cierto? Fue publicada y no fue patentada, así que el investigador no pudo usufructuar de lo que habría significado, ya que cada equipo de corte láser hoy día en el mundo tiene un mecanismo para convertir el láser linealmente polarizado que sale del resonador en uno circularmente polarizado. Y eso básicamente se logra a través de un espejo que deflecta el láser hacia el material, pero que tiene un recubrimiento correspondiente a un cuarto de la longitud de onda. Ese recubrimiento produce un desfase en un cuarto de longitud de onda. O sea, básicamente lo hace en pi medio, ¿cierto? Y eso lo que hace es que se descomponga el haz y hayan dos componentes ahora simétricas, y que es básicamente lo que representa un círculo, ¿cierto? Un coseno y un seno, que están desfasados en 90 grados. O sea, eso por un lado. Ahora, por otro lado también hablamos que el ángulo de incidencia que tiene el láser sobre la superficie también va a tener un efecto en cuanto se absorbe la componente paralela, y también en cuanto se refleja la perpendicular, ¿ya? Y eso estaría asociado, por un lado, a las leyes de reflexión que ya conocemos, que son las de Snell: ángulo de reflexión igual a ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión, así que ahí no hay nada nuevo. Y lo que sería la ley de Brewster. El ángulo de Brewster es tal que la suma de los ángulos, ¿cierto?, de incidencia y reflexión sean 90. Cuando ocurre eso, ¿cierto?, la ley de Snell, uno de los componentes pasa de seno a coseno, y podemos decir que el ángulo de Brewster sería el ángulo de incidencia tal que corresponde al arco tangente de los índices de refracción del medio externo 1 y el medio interno 2. Entonces, cuando hago que el ángulo de incidencia corresponda al arco tangente de la atmósfera y el material, se va a producir una situación donde se va a reflejar la componente perpendicular
y la componente paralela va a entrar completamente en el material. Ahora, una parte de la componente perpendicular también se absorbe. ¿Okay? Porque hay que pensar que el movimiento electrón es complejo, ¿cierto? Y probablemente el electrón sea una onda, no es un movimiento clásico, hay que entenderlo también desde esta mecánica cuántica. Pero sí podemos asumir, o decir, mejor dicho, que la componente paralela se absorbe. Y esa es la que produce la interacción. Si uno lo ve esto gráficamente, va a ocurrir lo siguiente. La componente paralela va a tener un óptimo. En este caso se está graficando el porcentaje de reflexión, cuánto se está reflejando, ¿cierto? Entonces la componente paralela se estaría reflejando un 20% para un ángulo de incidencia del orden de 70, ¿ya? Que corresponde al ángulo de Brewster en metales. ¿Okay? O sea, hay un 20% obviamente de la componente también paralela que se absorbe. Es posible que todo se absorba, se va a reflejar una cantidad. Pero vemos que la componente perpendicular también se va reflejando casi totalmente. ¿Okay? Ahora, esto es interesante. Si el ángulo de incidencia fuese 90, que es lo que uno pensaría, como yo tengo que disparar un láser a una superficie, algo intuitivo, ¿cierto? De la misma manera que yo aplicaría una broca o una fresa para perforar o cortar un metal, va a ser perpendicular, ¿cierto? Estaríamos haciendo algo malo, porque si vamos a esta gráfica vemos que a 90 ambos, la componente perpendicular y paralela, se están reflejando casi el 100%. Entonces la pregunta es, ¿por qué logro cortar? Y ahí hay un secreto, ¿cierto? Y ese secreto lo vamos a ver en un momento. Pero tengamos presente eso, que a 70 grados yo debería estar inclinando mi láser en la superficie para poder cortar con la mayor eficiencia de acople. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, las componentes de reflexión perpendicular paralela se pueden también obtener para los ángulos, ¿cierto? De incidencia según la ley de Brewster, ¿cierto? O bien de los índices de refracción, formas de poder estimar la absorción. La absorción de un láser en una superficie, sea sólida o líquida, o sea una superficie continua como un polvo, es tremendamente importante, porque va a marcar la eficiencia global del sistema, ¿cierto? Cuánta energía total estoy acoplando para corte, etc. Bueno, vamos, antes de explicar, vamos a dejar un poquito de expectación, antes de poder explicar por qué se corta entonces cuando el láser pega perpendicular a la superficie, qué está sucediendo, dónde está el secreto. Antes de eso, también no olvidar de que, independiente de lo que dijimos de esta atenuación, también sigue una ley, la ley de Beer-Lambert, de absorción exponencial. O sea, una cierta longitud de onda se absorbe en el material y se atenúa. En los metales generalmente la absorción es mínima, es una capa pequeñísima porque ocurre a nivel de los electrones en la superficie libre. Pero en materiales que son transparentes a la longitud de onda podría ocurrir de que el láser entre en el material, viaje en el material y se vaya absorbiendo a medida que penetra. Entonces esa absorción produce un decantamiento, o sea un decrecimiento en amplitud que está dado obviamente por un exponente, un parámetro de atenuación. Bueno, recordarlo. También la eficiencia de acople medida experimentalmente para las longitudes de onda y diferentes metales, ¿cierto? Nos dice lo siguiente, que para un acero y una longitud de onda de 10 micrones, que sería un láser de CO2, tendríamos una eficiencia solamente del orden de un 10%. O sea, si estoy usando un láser de 1 kilowatt, 100 watts están entrando en el material. Eso es una cosa a tener en consideración. Si voy a un láser tipo, ¿cómo sería? Cobre, que nos podría interesar, vemos que la eficiencia de acople es del 2%. O sea, el cobre, el oro, el aluminio son materiales tremendamente reflectivos, muy difíciles de cortar porque se acopla muy poca energía, además son buenos conductores térmicos, el poco calor que entra se dispersa. En la reflexión que se va a producir en la superficie también es dañina porque puede volver hacia el equipo mismo y lo daña, porque recuerden que nosotros estamos sacando el láser del sistema, pero si entra de vuelta va a entrar en algunas componentes ópticas que
no están diseñadas para recibir esa energía, sino solamente para transmitirla, no para que impacten ella. Así que eso es interesante desde el punto de vista del láser de CO2, pero fijémonos en el láser de fibra, de 1 micra. En el caso del acero, ya la eficiencia sube casi un 35%. Y en el caso del cobre, al menos sube ya algo cercano a un 5%. Entonces, cortar con láseres de fibra es mucho mejor porque mejora acopio. Ahora, esto solamente es para cuando tenemos la superficie sólida. Lo que va a ocurrir después es que la poca energía que entra al principio va a hacer que se eleve la temperatura, se derrita el material, y cuando tenemos un líquido en la superficie cambia la película. La imagen cambia, la gráfica cambia y la absorción es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la superficie libre del líquido no es plana, sino está con un campo de temperatura. Ese campo de temperatura afecta la tensión superficial y se generan pequeñas ondulaciones o microolas. Esas microolas hacen que el láser se refleje y acople mucho mejor. Entonces, una vez que yo ya formé un líquido, la energía aumenta y puedo empezar a generar el corte láser. Bueno, los sistemas, vamos a saltar muy rápidamente los sistemas ópticos, pero los láseres se pueden focalizar. Acá hay que focalizar el láser. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder tener tanta energía en un punto para esa poca absorción convertirla en algo efectivo que funda y haga una micro pileta de líquido en el material. Los materiales que se usan para focalizar son dióxido de silicio, o sea, cuarzo, o germanio, ¿cierto? O silicio puro también, o el selenuro de zinc, que esa es la óptica mejor porque permite una óptica, o sea, una ventana óptica que va desde los más o menos 480 nanómetros a 21.000 nanómetros, o sea, permite hacer pasar luz visible y infrarroja. ¿Y qué ayuda a eso? Es que puedo usar un puntero láser para alinear el sistema. Si vemos el caso del germanio, el germanio no admite luz visible, va de 1,8 micras hacia arriba. El rango visible está en los 600 nanómetros. Entonces, alinear ahora un láser sin poder ver cómo pasa la luz va a ser más difícil. Así que las ópticas por excelencia que se usan hoy día son de selenuro zinc, pero tienen algunos problemas. Uno es caro, no es un material económico, y segundo, al contener selenurio es tóxico. El selenurio es un componente que en cantidades excesivas puede producir la muerte de las personas. ¿Dónde encontramos selenurio? En la yema del huevo. De hecho, estas ópticas tienen un color amarillento, naranja amarillo, y las veces que se han quemado ópticas de selenuro zinc en el laboratorio aparece un olor igual al de un huevo descompuesto. Así que es peligroso, hay que tener mucha precaución en manipular con guantes estas ópticas, ¿cierto? Y cuando se lleguen a quemar, producto de la incidencia de las láser en varios kilowatts, dejar la zona, no estar cerca, esperar que todo su vapor decante y después con mascarilla retirar la lente, limpiarla, recoger todo el producto. Así que tiene esos problemas. El germanio no lo tendría en principio, el cuarzo, el silicio tampoco. Bueno, el arsenuro tiene arsenuro, que es tóxico también, así que una cosa por otra. Bueno, el sistema láser industrial es una mesa de corte, un pantógrafo XY con movimiento Z para lo que es la focalización del foco, el láser producto de la lente. El sistema aquí puede ser de diversas formas, generalmente con sinfines que mueven un carro y pueden permitir el movimiento a alta velocidad al láser, un generador láser, y también a través de esos sinfines, esos fuelles, se hace pasar la luz por reflexión de espejos. En los láseres de fibra se usa fibra óptica, que es mucho más fácil, pero en el láser de CO2 no hay cómo llevar el láser a través de una fibra a la zona de corte. También es bueno tenerlo presente. Otro ejemplo diverso, también la misma idea, con espejos puedo llevar el láser, lo paso por una lente, focalizo, voy a tener también una tobera donde necesito aplicar un lugar de protección para que no haya oxidación y también retirar el material fundido de la zona de corte. El corte láser de metales es por fusión. Hay una componente de vaporización, pero mayoritariamente por fusión. También podríamos tener sistemas que oscilan con espejos y
distribuyen la energía en el espacio. Recordemos, el láser es una energía que yo puedo modular en el tiempo y en el espacio. Puedo pulsarlo y lo puedo también barrer como si fuera realmente un lápiz, ¿cierto?, con espejos rotatorios. Pero para corte es menos factible esto, más para tratamientos térmicos, marcaje o soldadura. El detalle de un cabezal de corte láser no es más que el láser que entra. Acá está el famoso espejo con longitud de onda igual a un cuarto de la longitud del láser para producir la rotación del vector de polarización y que este láser ahora sea circularmente polarizado. Una lente de selenuro de zinc con un largo focal tal que yo obtenga el mínimo foco en la superficie o en alguna posición dentro del material. Un sistema para inyectar gas que saque el fundido de la zona de corte. Eso es la base de un sistema de corte láser. Los mecanismos de corte láser van a ser o por vaporización, pero no es lo común, por enfriamiento y soplado, lo más común, ¿cierto?, por derretimiento, combustión y soplado, que es lo que ocurre muchas veces al cortar madera o prensados de madera, o acrílico, donde también hay, bueno, en el caso del acrílico sería vaporización porque ahí sublima el acrílico completamente, pasa de sólido a vapor y deja un corte cristalino, como es conocido. O también por tensión, que esto es para cortar vidrio, pero es muy complejo porque es fácil de balanzar estos campos de tensión y se fractura completamente el vidrio. O por piquetes, que sería usando láseres pulsados, o bien por un mecanismo más reciente de corte frío usando láseres de ultravioleta, ya que el fotón ultravioleta puede romper una molécula con carbono y entregar la energía suficiente para que cada fotón rompa un enlace. ¿Ya? Esto un poco volvemos a ese video anterior donde dijimos cuál es la eficiencia para cortar un material en dos mitades, ¿cierto? Si yo logro cortar solamente los enlaces de los átomos necesarios, voy a obtener la mínima energía. Bueno, el corte frío es eso, es un fotón por cada enlace. Los enlaces de carbono son con energía en el rango ultravioleta, por lo tanto es un corte frío. Podría cortar el material y no hay degradación de petróleo. Ese es el que se usa en la cirugía LASIK de ojo, por lo tanto no hay daño térmico en la córnea. Se puede tallar la córnea fácilmente sin dañarla. Y bueno, y acá viene ya la respuesta, empieza a tomar forma la respuesta a por qué, si estamos aplicando un láser perpendicular a la superficie, logramos cortarla. Bueno, inicialmente cuando pega perpendicular, aunque esté focalizado, la penetración del calor o de la energía es pequeñísima, ¿cierto? Porque dijimos que gran parte de la componente paralela y perpendicular se refleja. Pero lo poco que se absorbe, pensemos el 1% de 1 kilowatt, que sería un watt, pero concentrado tal vez en un área de 1/10 de milímetro al cuadrado, va a empezar a producir vaporización, derretimiento local. Ese derretimiento minúsculo va a ayudar a que se acople mejor la energía, porque hay múltiples reflexiones, ya es un líquido, no un sólido. O sea, esa curva que mostramos de reflexión ya no estaría operando en el rango de un líquido. Pero lo más importante es que una vez que penetra el láser, ¿cierto?, al material y avanza ahora, el láser se está apoyando realmente no en la parte, en la superficie, sino en una superficie interior que uno no ve, que está en el interior del material. Y esa superficie, cuando el láser empieza a avanzar a una cierta velocidad, va a empezar a tomar un ángulo de inclinación que va a estar dado por la cantidad de energía que puede absorber. Y esa cantidad de energía va a ser óptima para el ángulo de Brewster. Entonces es un sistema, pensemos, de que si yo voy muy rápido no voy a darle el tiempo suficiente y probablemente la magnetización no va a ser muy profunda y voy a tener estriación. Pero si logro encontrar la velocidad para la potencia tal que logro derretir el interior del material y permitir que se forme un ángulo de superficie con respecto al láser igual al ángulo de Brewster, vamos a estar en la situación óptima, donde es la mayor acoplamiento de la energía del láser al material. Y probablemente la estriación también va a ser menor, va a ser más suave el corte. Acá se puede ver lo mismo de mejor forma. El láser pega perpendicularmente, funde,
se produce un canal de fusión pequeñísimo, el láser atraviesa y como va avanzando hace que este frente líquido se incline. Y al inclinarse me voy acercando al ángulo de Brewster y hay mayor absorción. Ahora, claramente hay reflexión, ¿cierto? Porque todo esto ya queda abierto, esto ya no está, acá hay una brecha entre el material, que es la brecha de corte o la ranura de corte, y el láser se está apoyando acá en un ángulo que mientras más cercano al de Brewster, mayor acoplamiento hay en toda esta superficie. ¿Sí? Parte del láser va a salir afuera, el material fundido también va a salir porque acá hay un gas que está también expulsando eso. El gas es más bien transparente al infrarrojo. El gas que se ocupa muchas veces es nitrógeno, ¿cierto? O argón, o en algunos casos oxígeno. Si quiero oxígeno es porque quiero que haya una reacción química que ayude a cortar más rápido, para que libere calor, pero oxida la pieza. Bueno, algunos datos obtenidos del libro de William Steen sobre corte de procesamiento de materiales con láser, para láseres de 5 kilowatts, ¿cierto? 3 kilowatts, láser que pueden ser de CO también, hay láseres de monóxido de carbono y de dióxido, pero vemos más o menos que a mayor espesor de corte, por lo general, la velocidad tiene que bajar. Si quiero cortar espesores grandes, velocidad baja. Si quiero cortar espesores pequeños, velocidad alta. Hace sentido, ¿cierto? Porque si no, no le doy tiempo suficiente al láser para que penetre. Y el orden más o menos, estamos hablando de velocidades de más o menos hasta 2 metros por minuto. Entonces hay una regla que dice lo siguiente, que en un acero se puede cortar aproximadamente 1 centímetro de espesor, o sea 10 milímetros, con una potencia del orden de 1 kilowatt a 1 metro por minuto. O sea, es con la regla del 1. 1 centímetro a 1 kilowatt a 1 metro por minuto, para un acero convencional. Pero cada 47 o 1020, 1010, etc., 1040 también. La misma gráfica para aceros inoxidables, cortado con nitrógeno, con oxígeno. Vemos que con oxígeno, ahora hay más energía, se corta la misma penetración a mayor velocidad, ¿cierto? Pero se oxida. Y en el acero inoxidable uno quiere mantener ese brillo por una cosa estética. Y también productos de corrosión pueden ser, o de oxidación pueden ser perjudiciales, pueden llevar a la corrosión también. Así que se trata de cortar acero inoxidable con nitrógeno. Acá hay el ejemplo de la polarización lineal, podríamos visualizarlo como vectores perpendiculares, así, pero cuando es circular, esos vectores están formando un círculo, y que lo que logramos es cortes más homogéneos, ¿cierto? Realmente lo que se corta de manera con componente lineal de polarización, se genera una angulación en el corte no es derecho, sino es oblicua, y también en la superficie puedo tener un corte circular y abajo algo elíptico. Se distorsiona la distribución de la absorción de la energía en el material. El efecto de la estriación, uno quiere evitarlo porque acá hay un efecto de rugosidad, ¿cierto? Y ese efecto de rugosidad puede ser producto de lo siguiente: si corto muy rápido, si corto lento, podría ocurrir que el frente con oxígeno, el frente de combustión en el material, iniciado por el láser, pero continuado por el oxígeno que estoy inyectando, empieza a ir más rápido que el láser mismo, y por lo tanto se empieza a generar esta superposición y se empieza a generar como una especie de ondulación en el corte. Pero también si voy muy rápido, va a pasar eso, que no le doy tiempo suficiente para que se acople bien el láser y empiezan a haber discontinuidades en el corte. Entonces, corte lento con oxígeno, combustión más rápida que el mismo láser, corte muy rápido, no hay tiempo suficiente para que el láser penetre y se genera un escalamiento que deja estriación. Entonces, la estriación no es algo deseable, esto sería para velocidades, efecto de velocidades altas. Finalizando, un modelo, volviendo a la primera slide que vimos, de que potencia de corte por eficiencia de corte es igual a volumen punto de corte por energía específica, se traduce a esto. La eficiencia de corte por potencia al láser es igual a ¿qué? Al volumen punto por la energía específica de corte. Un modelo muy simple, pero un modelo que
permite ver resultados bastante interesantes. Este es el modelo presentado, que no es más que un modelo lineal cuando tenemos potencia versus velocidad, porque todo lo demás es constante. El ancho, el espesor, la densidad, la capacidad calórica, todos los parámetros termodinámicos son constantes, ¿cierto? Por lo tanto, vemos que esa línea recta correlaciona bastante bien con datos empíricos. Al menos sigue la tendencia, y en algunos casos bastante bien. Cuando es nitrógeno, bastante bien. Con oxígeno es más disperso porque la reacción química de combustión es bastante violenta, es más difícil de pronosticar, de predecir o controlar, ¿cierto? Pero vemos también lo mismo para ácido inoxidable, pero sigue la tendencia. Así que este modelo es un modelo fácil de implementar, entendible, de bajo costo de implementación y útil para poder tener idea de cuánta potencia, qué velocidad y qué espesor yo podría cortar de un cierto material. Entonces, nuevamente, la potencia que se acopla se convierte en el volumen punto que yo fundo y retiro, que es esto que está acá, por la energía específica de corte. La específica de energía de corte es densidad por la suma de la capacidad calórica por el calor sensible más los calores latentes de fusión y vaporización. El de vaporización es difícil de cuantificar porque yo no sé cuánto se está vaporizando. Eso es difícil, ¿cierto? Pero es una fracción que nunca va a ser un 100%, puede ser un 10%. Bueno, ahí podría haber una incertidumbre, ¿cierto? Un error en el modelo, como cuantifico esta fracción de líquido que se vaporiza. Así que el modelo tiene esa forma. Uno puede, a partir del modelo, obtener un parámetro que es potencia partido por el espesor, ancho y velocidad. Sería una energía por unidad de volumen realmente, o por unidad de área. ¿Sí? Por unidad de área. Y vemos que para hacer el carbono con oxígeno necesitamos 5,7 joules por milímetro cuadrado. Esto fue también lo que dijimos al principio, que necesitamos 6 millones de joules por metro cuadrado. En la primera slide cuando hicimos el análisis de diferentes formas de corte y su energía. Con nitrógeno del orden de 10 necesitamos más energía, ¿cierto? Veamos el ácido inoxidable con argón, 13, porque ya el argón no está combustionando. Titanio, 3, el titanio requiere menos energía porque es muy afín al oxígeno y reacciona químicamente. Pero con argón necesita 14, porque ahí suprimimos la reacción química. Vamos viendo el cobre, necesita 30, porque refleja mucho, conduce, ¿cierto? Y también con oxígeno. Si los hacemos sin oxígeno, probablemente hacemos mayor. Acrílico, 1,2, se sublima fácilmente, sobre todo con láseres de CO2. Polietileno, 5, vemos que ya los polímeros pueden ser orden de magnitud que los metales, como el aluminio o el cobre. Los polímeros generalmente van a estar entre cualquier cosa entre 1 y 5 joules por milímetro cuadrado. Fibra de vidrio, 3. Madera, 23. La madera es difícil de cortar porque se combustiona y se carboniza. Es un proceso lento de degradación. No funde, no vaporiza súbitamente. Asbestos y vidrio, 20. O sea, fundir vidrio es difícil también, no es fácil con láser. Bueno, también otro tema que no lo vamos a ver en detalle es todo lo es la fluidodinámica del gas de inyección. Y acá hay una cosa que vale la pena mencionar. Los sistemas de corte actuales son mayoritariamente con inyección de gas coaxial y en tobera convergente. Y a presiones del orden de 2 bares. ¿Qué significa eso? Que la tobera va a alcanzar la velocidad del sonido y se va a ahogar y se va a generar un choque. Pero se dice corte sobre 2 bares, a 10 bares. O sea, estamos siendo ineficientes desde ese punto de vista. La manera de solucionar esto es con toberas de Laval convergente y divergente, pero que tienen que ser de un tamaño muy pequeña, ¿cierto? Eso podría elevar el costo de la tobera también se daña por la reflexión del láser. O sea, hay muchos factores que en este momento hacen que las toberas de los sistemas de corte láser, independientemente de dónde vengan y el valor que tengan, son convergentes, no convergentes divergentes. Ahí hay mucho que investigar y de interés para la comunidad. Pero no vamos a ver más del detalle del proceso mismo o de la ecuación que podría ser modelada con la ecuación de Bernoulli de energía para poder ver las presiones, la velocidad que podría estar obteniendo. Pero nuevamente, esta ecuación me podría dar velocidad superior a la velocidad del sonido del gas a temperatura de presión atmosférica. Entonces, tendría que llegar hasta esa máxima velocidad nomás, porque no vamos a poder, o la velocidad del sonido correspondiente. Esto es interesante
láseres de fibra contra láseres de CO2, claramente una ventaja, sobre todo para espesores delgados. Espesores delgados, los láseres de fibra, vemos que un láser de CO2 de 3 kW contra uno de 1000 watts, ¿cierto? De fibra, estarían casi al mismo nivel. O sea, cortar 3 kW en CO2 o 1 kW en fibra es equivalente. ¿Por qué? Porque hay mejor absorción de la longitud de onda del láser de fibra, 1 contra 10 micrones, y eso tiene beneficios, como dijimos, en aspectos de absorción, etc. La longitud de onda se absorbe mejor, etc. Se puede focalizar más pequeño también. Pero claramente, si yo ahora voy a un láser de fibra de 4 kW, claramente puedo superar con creces al láser de CO2, sobre todo para espesores delgados. Espesores gruesos van a tener un problema porque el ancho de corte es tan delgado que el líquido, si bien es de baja viscosidad, igual va a tener problemas en poder salir de la zona de corte, del ancho de corte, por tensión superficial. Así que ese es un tema. Y acá lo que vemos también, CO2 y láser de fibra o láser de estado sólido disco también. Claramente fibra y disco superan al de CO2 en todos con 4 kilowatts. Entonces, claramente hoy día el láser de fibra es mucho más competitivo, más económico, más portátil, y es lo que está tomando o desplazando al láser de CO2. Finalmente, esta es una imagen del profesor Fermín Olsen, quien gracias a él tenemos corte láser hoy día. Hace más de 40 años o más, 50 años, él propone la idea de el corte con polarización circular. Y acá una foto al profesor Bill Steen de la Universidad de Liverpool en Inglaterra, ya jubilado, está hoy día en Cambridge, y él tiene un libro llamado Procesamiento de materiales con láser, Laser Material Processing, de Springer Freerlight, de donde se han sacado mucho de las gráficas de esta presentación. El profesor Yotima Sunder, actualmente profesor en la Universidad de Michigan en Estados Unidos, su especialidad es soldadura láser. Él fue el primer alumno de doctorado del profesor Steen en Inglaterra en los años 70. Y su tesis doctoral fue en soldadura láser, la cual resultó exitosa y finalmente le permitió hacer toda la carrera académica notable en los Estados Unidos.